la idea sería, ya el siguiente tema, vamos a empezar a hablar de ciertas características que también se han visto y se han observado en diferentes seres, ya sea animales, ya sea plantas, y que se consideran alteraciones a las leyes de Mendel. Entonces ya vimos que una de esas alteraciones sería como todo lo que está ligado al par sexual, ¿sí? Y que esos estudios nos han ayudado a definir también, acabamos de ver cómo son las genealogías. Pero ahora vamos a ver otros dos temas específicos que son dominancia incompleta y codominancia. Entonces la primera es la dominancia incompleta. Resulta que en este caso lo que uno observa es que la F1, es decir, el heterocigoto, del cruce de dos parentales que son homocigotos, ¿sí? Entonces, es decir, yo obtengo o hago lo mismo que hizo Mendel, tengo dos líneas puras, ¿sí? Que expresan un carácter particular. Entonces aquí estamos cruzando la coloración floral de Don Diego de Noche, que son unas plantas ornamentales. Entonces tenemos el cruce del rojo por el blanco, perdón. Y lo que observamos en F1 es que el 100% de la descendencia va a ser rosada. Es decir, nosotros estamos observando un fenotipo que es intermedio. Entonces aquí nosotros lo que vamos a ver es una alteración fenotípica. ¿Por qué? Porque estamos notando que no tiene la forma o la proporción mendeliana que nos decía. Mendel nos decía que cuando cruzábamos dos parentales líneas puras, lo que íbamos a observar era la característica fenotípica de uno de los dos parentales. Pero aquí eso no es lo que se observa, sino se observa un carácter intermedio, ¿sí? O se podría decir un nuevo carácter que no es ni el de papá ni el de mamá, sino sencillamente una nueva expresión, ¿sí? ¿Y qué pasa con la F2? Resulta que después de que yo cruzo híbridos, vuelve a reaparecer ese carácter, esos dos caracteres que había desaparecido, pero yo mantengo la proporción o la observación de 2/4 partes de la población con el carácter nuevo que apareció, con ese nuevo carácter intermedio. Entonces ya de entrada uno dice, uy, sí, realmente esta es una alteración a las leyes de Mendel, y como les he dicho, no quiere decir que Mendel se haya equivocado, sino que no todo sigue sus leyes. Entonces vamos a ver la explicación genotípica, ¿sí? De esto. Resulta que yo tengo dos alelos que aquí yo no podría empezar a estudiar o definir quién es dominante y quién es recesivo. Por eso aquí se llama dominancia incompleta. Ni domina el rojo ni domina el blanco, sino se va a generar un carácter intermedio entre los dos, ¿sí? Entonces, esto aplica mucho para los colores o las coloraciones que se observan, ¿sí? Puede ser que aplique para otro tipo de fenotipos que yo puedo definir como algo intermedio, ¿sí? O algo nuevo que se va a crear a partir de estos dos fenotipos particulares, ¿sí? Entonces, miremos nosotros que aquí estamos hablando de que se están cruzando dos homocigotos. Volvemos a lo que yo les decía en la clase de herencia ligada al sexo. Hay caracteres que yo no puedo definir si son dominantes o si son recesivos específicamente por esto, ¿sí? En estas alteraciones, en esta alteración de dominancia incompleta, yo no puedo definir si este es dominante o si este es recesivo. ¿Por qué? Porque sencillamente la F1 no me va a expresar ninguno de los dos caracteres, sino un nuevo carácter que se consideraría intermedio. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si se cruzan dos plantas que son homocigotas o líneas puras, y que en ese momento pues nosotros recordemos lo que hablábamos respecto al cuadro de Punnett, es lo mismo. Esos dos parentales líneas puras me van a generar a mí unos gametos específicos, ¿cierto? Que al final del proceso me van a generar genéticamente un 100% de caracteres heterocigotos que se están nombrando así, R1, R2, ¿sí? ¿Por qué lo nombro con números? Porque aquí no estoy hablando que ninguno es dominante, sino los dos están expresando la coloración. Entonces, el 100% de la descendencia en F1 va a ser heterocigota R1, R2, ¿cierto? Y
Fenotípicamente, lo que yo voy a observar es una coloración intermedia que no es ni de papá ni de mamá. Bien, ¿y qué pasa cuando yo cruzo F1 por F1? Pues si ustedes hacen su cuadrito de Punnett, va a darles exactamente lo mismo a nivel genético de lo que nosotros hablamos. ¿En qué sentido? En que yo voy a obtener estos dos alelos R1, R2, ¿verdad? R1 y R2. Entonces, aquí lo que yo voy a empezar a obtener es, noten ustedes, un cuarto de homocigoto. ¿De homocigoto de quién? De homocigoto R1. Y si nosotros vemos, el parental R1 era el rojo. Quiere decir que yo por eso empiezo a observar un cuarto de la población con el parental rojo. Pero también voy a tener, este era R2, me quedó R1, pero es R2. 2/4 de la población con heterocigotos, ¿sí? Porque aquí sí puedo definir heterocigotos, porque aquí yo tengo dos alelos que son diferentes, R1 y R2, ¿sí? Entonces, estos son los heterocigotos, ¿sí? R1, R2. Y a estos lo estoy observando en 2/4 partes de la población. Y finalmente, yo voy a tener R2, es decir, un cuarto de la población con el segundo carácter que podríamos decir había desaparecido, es decir, el segundo carácter del otro parental específico. Entonces noten que en este caso nosotros estamos observando diferenciación de las leyes de Mendel desde la parte fenotípica, ¿cierto? Y desde el nombre que nosotros podemos darle a los específicamente genotipos, ¿sí? Porque aquí yo no estoy hablando de dominancia ni de recesividad, sino sencillamente yo estoy hablando de que hay una dominancia incompleta. No está dominando ni uno ni el otro, sino al observarse el heterocigoto yo estoy obteniendo un nuevo fenotipo. Bien. El segundo que vamos a observar es codominancia. En este caso, el heterocigote lo que va a expresar es simultáneamente los dos fenotipos de los parentales. Nuevamente aquí hablamos de que no estamos definiendo si es dominante o si es recesivo, sino sencillamente yo tengo dos genotipos particulares que al juntarse me generan simultáneamente la expresión de los dos caracteres. Aquí está muy claro en el dibujo, y es decir, cuando a veces uno cruza una vaca que es blanca y la cruza con una vaca que es negra, ¿qué pasa? Uno obtiene vacas que son manchadas, tiene tanto el color blanco como el color negro. Y uno no puede definir ahí que uno es dominante sobre el otro porque sencillamente los dos están codominando. Entonces, es diferente a dominancia incompleta, ¿por qué? Porque en dominancia incompleta yo hablaba era de que el heterocigoto iba a expresar un nuevo carácter intermedio. No era ni el de papá ni el de mamá. Pero aquí, en codominancia, ustedes están viendo que los dos caracteres se están observando en el heterocigoto. Entonces, tarea para la siguiente clase, a ver cómo les queda a ustedes, ¿sí? Para que lo hagan en sus cuadernos. Si esto pasa con la F1, ¿cierto? ¿Qué será que pasa cuando yo hago F1 por F1? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer acá? Hacer el cuadrito de Punnett normal, como ya hemos visto, a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué proporciones fenotípicas y genotípicas se van a generar aquí? ¿Sí? En esta codominancia. Entonces es un tallercito que la idea es que lo hagan ustedes en sus cuadernos, y que pues la siguiente clase, en el horario específico de resolución de dudas, pues si tienen dudas o si no les dieron o no entendieron, pues que podamos resolverlas. Entonces aquí que estamos viendo que el 100% de la primera generación va a observar ese carácter, se observa ese carácter codominante, es decir, que estoy observando los dos caracteres, pero resulta que después yo mezclo esos híbridos, es decir, esos heterocigotos. ¿Qué va a pasar con la descendencia? Tanto a nivel genético como a nivel fenotípico. Entonces, eso sería la clase. Ahí serían los dos temas que tendríamos para ver el día de hoy.
Entonces nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien.